¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Leemos la palabra de Dios y lo tenemos todos. Amén. Leemos la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido, a Betel. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, porque hemos leído, Señor, en tu escritura esta historia. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender cuál es el propósito, Padre Celestial, de tu palabra, mi Dios, en cada uno. Padre, prepara los corazones, prepara las vidas, y que nos ayude, Señor, a entender el sentido, Padre, de este sermón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. He titulado este sermón: Cuidado con el engaño. Mira al que está a su lado, por favor. Dígale: cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Hace tiempo vi una película llamada Capitán de Mar y Guerra. Es una película que se inspira en las guerras napoleónicas del siglo XIX, y que trata acerca de un capitán inglés llamado Jack Aubrey. Su tripulación le llamaba el afortunado Jack, o el suertudo Jack. Este hombre estaba a cargo de una nave llamada Surprise, o Sorpresa en español. En esa nave había recibido órdenes expresas de la Casa Real de Inglaterra que persiguiera a un navío francés llamado Acheron. Ese navío estaba haciendo destrozos con todas aquellas naves o barcos que transportaban productos de Sudamérica hacia Europa, precisamente hacia Inglaterra. Entonces, recibiendo esa orden de ir a destruir o atacar al Acheron, el afortunado Jack emprendió una búsqueda por todo el océano del sur de América. Él lo persiguió, pero el problema era que nunca lo podía atacar. El Acheron era una nave rápida, era una nave que tenía más cañones que el Surprise.
Era una nave que podía meterse en la niebla y navegar a una velocidad increíble. Aquel hombre estaba perdiendo la calma y la paz porque en más de una ocasión el Acheron había disparado contra su nave y lo había escapado a destruir. Ese hombre, el afortunado Jack, estaba completamente desesperado. Siguió al Acheron hasta la parte más sur de América, pasó por la parte de la Tierra del Fuego y pasó al Océano Pacífico. En ese viaje tras el Acheron llegaron a las Islas Galápagos. ¿Ya ha oído hablar de las Islas Galápagos usted? Unas islas que están en las costas de Ecuador. Estando en esas islas, sucedió un hecho que le llamó la atención mucho al capitán Jack. De repente se puso en la nave un pequeño insecto que parecía un pedacito de rama de árbol. Uno de los aprendices de marinero que él cargaba en esa nave tomó ese insecto y se lo mostró al capitán. El capitán vio que ese insecto parecía como que era realmente una rama de árbol o una ramita de árbol. Tomaba un efecto camaleónico. Entonces se le ocurrió una idea estupenda al capitán Jack. Él dijo: el Acheron es más rápido que nosotros, tiene más cañones que nosotros, tiene más tripulación que nosotros. La única manera que podemos vencerlo es engañándolo. Entonces él ordenó a su tripulación que disfrazaran el Surprise de un barco ballenero y le cambiaron el nombre al nombre de Sirena. Y toda la tripulación a lo mejor no le entendía cuál era el objetivo del capitán Jack, pero empezaron a hacer su trabajo. Se disfrazaron como balleneros, botaron sus uniformes militares y esperaron a que el Acheron se les acercara para saquear su botín. Cuando el Acheron se acercó lo suficiente, el capitán dio la orden de atacar. Lo que no sabía el capitán del Acheron era que ese barco aparentemente ballenero era en realidad un barco de guerra. Y esa fue la destrucción del Acheron. Ahora, ¿a qué viene esa historia, hermano? ¿A qué viene esa historia con lo que hemos leído? Muchas veces hemos sido engañados nosotros por las apariencias. Hay cosas que parecen buenas pero que no lo son. El hombre que leíamos de esta historia en Reyes era un profeta de Dios. Este hombre había sido mandado por Dios desde Judá para Samaria, para que anunciara un mensaje contra aquel altar que se había erigido en ese lugar. Dios lo había mandado a ese lugar, pero le había dado órdenes claras, órdenes expresas de que no tomara agua, ni bebiera nada, ni comiera nada, ni regresara por el mismo camino. Aquel hombre llegó delante de Jeroboam, anunció su mensaje, le dijo la profecía que Dios le había dado, y cuando Jeroboam le dijo: ven, te voy a dar un presente, porque había sucedido un milagro. El rey Jeroboam había querido apresarlo, pero la mano se le había secado, y luego de que este hombre oró para que la mano se le restaurara, se le restauró. Pero el problema es que el rey Jeroboam le dice a este profeta: ven a mi casa, te voy a dar comida, te voy a dar un presente, y ¿por qué no te estás unos días conmigo? Aquel hombre, guiado por Dios, le dice, porque Dios me ha dicho que no coma, ni beba, ni vuelva por el mismo lugar. Rechazó la oferta del rey. Yo me imagino que de repente, bueno, en este caso nosotros, estemos de repente con una gran hambre
Hemos pasado 3 semanas solo comiendo panes con frijoles. Y de repente vemos ahí un plato de pavo bien horneado. Vemos ahí postres deliciosos, una bebida, qué sé yo, un té, algo por el estilo. Y nosotros con aquella gran hambre, ¿verdad? Y nos dice alguien: venga, hermano, le voy a regalar esto, pase a mi casa. ¿Qué haríamos nosotros? Pasar, ¿verdad? Este hombre recibió la oferta del rey, y yo le aseguro que el rey no comía cualquier cosa. El rey le dijo al profeta: ven a mi casa, a mi palacio, vamos a disfrutar un momento. Pero ese hombre evitó eso porque había recibido una orden de Dios. Ahora, hermano, vamos a ver en el versículo 11 la otra parte de este profeta. Veamos en el versículo 11 lo que dice siempre en el capítulo 13. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Póngale atención a eso. Moraba entonces en Betel, ¿quién moraba ahí? Un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Mire qué tremenda esa historia. El engaño del enemigo es sutil. Así como aquel hombre disfrazó su navío como carnada para el navío francés, así el enemigo también, hermano, va a disfrazar sus engaños, va a disfrazar sus tretas con cuestiones atractivas, con disfraces atractivos, con presentaciones atractivas. Este hombre, hermano, este profeta de Dios, no dudamos que era un profeta de Dios. Yo no dudo que este hombre había sido llamado por Dios, que servía lealmente a Dios. Pero llegó un momento, hermano, en que su fe se vio debilitada. Imagínese, había rechazado al rey, había rechazado los manjares del rey y vino a caer con la trampa de un hombre que ni siquiera era un profeta ya, que era un hombre común y corriente. Si el rey le estaba ofreciendo una comida exquisita a este hombre, ¿qué le habrá ofrecido? ¿Algún pan con queso o algo por el estilo? Y este hombre cayó en esa trampa. Y eso es lo terrible. Eso es lo terrible. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a querer engañarnos con cosas sutiles,
con cosas sutiles. Este hombre que dice la palabra que era un viejo profeta, puede representar a nuestro enemigo, a las tentaciones, a las trampas que en la vida del cristiano se pueden presentar. Este hombre era un viejo profeta, no porque tenía mucha experiencia, era un viejo profeta porque ya no era nada, ya no tenía ministerio. El único ministerio que tenía era hacer tropezar a los demás. Y aquel hombre se lo encuentra en el camino y le dice: hey, ¿de dónde vienes? ¿Tú eres el profeta que ha hablado contra Jeroboam? Sí, yo soy, le dijo, bien contento. A lo mejor se sentía bien alegre de lo que acababa de hacer. Y le dice el hombre: entonces venite a mi casa, vamos a comer, venite, yo soy profeta también, Dios me habla a mí, somos de los mismos. ¿Por qué no vamos a la casa, pasás unos días, mírate los pies todos sucios, los andás, lavátelos? Yo tengo por ahí una gallinita que vamos a matar. ¿Y por qué no hacemos una fiesta por la obra que acaba de hacer Dios? Y aquel hombre le dice: no voy a ir contigo porque Dios me ha dicho que no coma, ni beba, ni vuelva por el mismo lugar. Pero aquel hombre era un fino mentiroso. Era un hombre persuasivo. Y veamos lo que dice en el versículo 18. Dice: y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire qué tremendo eso. Hermano, porque algo parezca bueno no significa que lo es. Porque algo parezca atractivo no significa que es lo correcto, hermano. El diablo va a empezar a poner en nuestras vidas trampas, hermano, que van a aparecer cosas buenas. Van a aparecer cosas interesantes. Pero lo único que está esperando Satanás, hermano, es un momento de debilidad en nuestra vida para hacernos caer. Este hombre, hermano, había pasado, qué sé yo, meses enteros guardando esa palabra del Señor y guardándose para el Señor de no desobedecer su mandato. Pero un solo segundo bastó, hermano, para que echara a la basura todo lo que había hecho. Un solo segundo, hermano. Hermano, la tentación no va a necesitar 20 años para hacernos tropezar. En un momento de debilidad podemos echar, hermano, a la basura 30 años de caminar en el Señor. En un momento de duda, hermano, podemos echar, hermano, a la basura todo aquello que hemos mantenido durante tiempo. En un momento podemos echar a la basura, hermano, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. En un momento, este hombre, hermano, había sido firme ante el rey, pero no pudo con la persuasión del viejo profeta. A lo mejor algunos están siendo tentados a abandonar su familia porque han visto algo mejor. Pero yo le digo en esta mañana: no se deje engañar. Eso que está viendo solamente es un espejismo que el enemigo está poniendo delante de usted. No todo lo que brilla es oro, dice un dicho. No todo lo que vemos en la calle
o todo lo que escuchamos es la verdad, hermano. Y debemos cuidarnos, porque muchas veces Satanás va a empezar a poner ese tipo de engaños a nuestras vidas. Mira, aquí está tu oportunidad de salir de esas deudas que tenés. Este negocio es jugoso, papá. Es redondo. Solo una vez va a ser. No te preocupes, aquí todos somos cuates. Aquí nadie te va a denunciar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué vamos a estar cediendo ante esos engaños, hermano? Yo me imagino a ese hombre cuando el viejo profeta le dijo: no, hombre, si yo también soy profeta de Dios, yo también soy cristiano. Aquel hombre ha de haber dicho: este sí está, ¿verdad?, en la misma fe mía. Y más cuando le dijo: un ángel me ha dicho, un ángel. Y esas palabras lo convencieron. Hermano, si Dios me ha mostrado, hermano, en visión, en sueño me ha mostrado Dios. Y hay gente que está cayendo en trampas así, hermano. Yo conozco gente que de repente alguien le dice: mire, el Señor me ha mostrado que tiene que dejar a su esposa para casarse con esta otra sierva. Aleluya. Gracias, Señor. Hermano, tenga cuidado con los ofrecimientos. Tenga cuidado con los ofrecimientos. Este profeta, hermano, pienso que tenía suficientes razones para irse a la casa del viejo profeta. Como le decía, yo no sé si usted no se hubiera tentado a una invitación así. Con que sucumbimos ante una invitación, ¿verdad?, a ir a comer pupusitas, ¿verdad? El enemigo va a poner invitaciones a nuestras vidas que no son las correctas. Venite a la fiesta, hombre, si no vas a hacer nada malo, hombre, si aquí en esta fiesta, aquí los que no quieren bailar, los que no quieren tomar, ahí pueden estar sentados, pues. Tenga cuidado, que el enemigo está esperando un momento, hermano, un momento. Satanás y sus demonios están a la orden del día. No crea que ellos se van a dormir. Ya se fue a dormir el hermano fulano, ¿verdad? Vamos a ir a dormir, ¿verdad? Pobrecito, dejémoslo descansar. Ellos hasta en los pensamientos van a querer estar influenciando. Ahí va a querer estar el enemigo. Porque el mayor poder de Satanás es el poder de la persuasión. Y ahí nos va a querer tomar. Pero veamos que lo importante, hermano, es obedecer a Dios sin cuestionar su mandato. Este profeta, hermano, había recibido órdenes tan claras de Dios, pero tan claras, que no tenía por qué equivocarse. Y algunos de nosotros estamos cuestionando: Señor, pero ¿y por qué es malo? Porque es malo tomarse una cervecita, pues. ¿Por qué es malo ir a una fiesta? ¿Por qué es malo, hermano, de repente
tener 2 mujeres? ¿Por qué es malo si los hombres de la Biblia tenían hasta 4 o 5? ¿Por qué es malo? Empezamos a cuestionar los mandamientos de Dios. Empezamos a cuestionar aquello que Dios nos ha dicho. Este hombre, yo me imagino cuando ya venía tentado este hombre, ya venía tentado, venía de la casa del rey. Esos viajes no crean que tomó las 79 para irse a San Salvador. Ese hombre había caminado días enteros. Ya venía tentado de la casa del rey. De seguro había visto ese banquetazo que tenía el rey. Y de seguro en el camino iba a pensar, ay, mejor hubiera comido algo, ¿verdad? Aunque sea un bocadito, ¿verdad? Pero a la vez llegaba aquel mensaje de Dios y pensaba, no, pero estoy obedeciendo a Dios, estoy obedeciendo a Dios. Gracias, Señor, gracias. Iba caminando aquel hombre. Pero cuando se le apareció el viejo profeta, ahí de seguro, hermano, este hombre ya no aguantó. Y ha de haberse empezado a preguntar, bueno, ¿y por qué Dios me ha prohibido que coma algo? ¿Que acaso el siervo de Dios no es digno de su salario? ¿Por qué Dios me ha dicho que no tome nada? ¿Quiere que me muera de sed entonces? Y empezó a lo mejor ese conflicto interior a cuestionarse el mandato de Dios. Y sabe algo, el problema no era la comida no tenía nada de malo. Simple y sencillamente era el hecho de que Dios le había ordenado que no comiera ni bebiera nada. Y las violaciones a los mandatos de Dios, hermano, se ven en la palabra de Dios a lo ancho y a lo largo. Porque muchas veces, hermano, como humanos empezamos a cuestionarnos los mandamientos de Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo que debemos hacer no es estar cuestionando por qué Dios ha mandado a hacer o no hacer tal y tal cosa. Lo que debemos hacer es obedecer a esos mandamientos. Porque hay gente, hermano, que está cayendo en engaños de brujería, en engaños de falsas doctrinas. Bueno, ¿y por qué Dios ha prohibido que mire el horóscopo? Porque hay gente, hermano, mire, y esto es bien delicado. Hay cristianos, hermano, que hasta consultando el horóscopo están. ¿Y por qué Dios lo ha prohibido, hermano? Eso, hermano, es invocación de demonios. Y Dios lo prohíbe en su palabra. Eso está en Deuteronomio, no le voy a dar la cita porque no me acuerdo, pero ahí lo puede buscar. Ahí está prohibido expresamente que no se consulte el horóscopo ni los signos del zodíaco. Ay, voy a ver ahora, ¿verdad? A ver qué me dice el horóscopo. Por favor, hay que evitar caer en esos engaños, hermano. El diablo va a poner trampas sutiles. Mire hoy en día cómo está propagado eso del yoga. La gente piensa que eso es un juego. Que, ay, no, hermano, si es que viera para estar figurita, ¿verdad? Es pura invocación de demonios. Esas son prácticas espiritistas que las han disfrazado de un ejercicio, pero que en el trasfondo, hermano, cada posición de yoga es una petición y una invocación a espíritus del mal. Y hay gente que no sabe y que está cayendo en esos engaños sutiles de Satanás. Hay que tener cuidado, porque a veces las consecuencias de las desobediencias, hermano, son fatales. Desde Adán, Dios le dijo: no comerás de ese fruto de ese árbol. De todo podés comer, pero menos de ese árbol. Pero Eva
La santa Eva, ¿verdad? Llegó donde Adán, ¿verdad? Después de haber, bueno, y como es cierto, ¿verdad? Dicen que a las mujeres por el oído, ¿verdad? Las conquistan, ¿verdad? Llegó y le dice, Adán, pero mira, si ese fruto no tiene nada de malo, mira qué rico se mira. ¿Y por qué Dios lo ha prohibido usted? Empezó a cuestionar. Empezó a cuestionar. Y Adán, ¿verdad? Ni lento ni perezoso, por no meterse en problemas, ¿verdad? Ya todos sabemos que por no meterse en problemas. Porque si no, me imagino que a Eva se le arma ahí, ¿verdad? Un gran bonche y ya no hubiera hallado qué hacer Adán. Él sucumbió también. Y las consecuencias, todos las sabemos. Fatales. Fatales. Este profeta no fue la excepción, hermano. Veamos lo que dice el versículo 20. Dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Así es Satanás. No, me venite, yo soy profeta también. Ya después de que lo ha hecho caer, ahora Dios te va a condenar porque caíste, pecaste, sos un malagradecido. Ahí empieza la acusación. Este hombre, hermano, este viejo profeta hizo caer al profeta de Judá. Y luego sí recibió palabra para emitir un juicio. Ya cuando hemos caído, hermano, allí no creamos que van a llegar los que nos han hecho caer a querernos levantar. Ahí vamos a empezar a recibir críticas, vamos a empezar a recibir, hermano, más tropiezo, vamos a empezar a recibir palabras de desánimo. Y este hombre, hermano, este varón de Dios, tuvo que pasar por un castigo durísimo, el peor castigo que le podía esperar. Después de que había caído, llega este profeta y le dice, bueno, ni modo, ya caíste, Dios dice que no vas a ser sepultado junto con tus padres, así que toma tu asno, andate, que te vaya bien, Dios te bendiga. Y yo me imagino, ¿qué habrá pasado por la mente del profeta de Judá? Ese hombre ha de haber ido destrozado internamente, pensando tanto tiempo que me guardé para venir a caer con este mentiroso. Y dice la palabra que en el camino se encontró un león y ese león lo mató. Hermano,
las consecuencias de las desobediencias a menudo son fatales. A menudo son fatales. Una vez me contaban una historia de un hombre, era un pastor de aquí por el lado de San Miguel, un hombre que tenía un ministerio de muchísimos años ya. En ese tiempo dicen que estaba teniendo problemas en su casa y de repente encontró a unos amigos que tenía años de no ver, unos amigos, y no hallaba con quién desahogarse, y les empezó a contar su vida, cómo estaba. Aquellos hombres, como el mundo lo suele hacer, lo único que le pudieron decir era que fueran a tomar licor para que olvidara sus penas. Dicen que ese hombre llegó a donde fueron a embriagarse y camino de su casa tuvo un accidente automovilístico donde murió. Iba borracho. Un segundo bastó, hermano. Un segundo bastó. Yo no sé qué es lo que nosotros nos estamos jugando, pero yo le digo algo: tenga cuidado con el engaño. Tenga cuidado con el engaño. Tenga cuidado con el engaño, hermano. Porque el enemigo anda como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. En esta mañana, hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar.